Siempre creí que la lealtad familiar no tenía precio. Me equivoqué. En mi familia, la lealtad tenía una condición: yo debía pagarla con cada sueldo que recibía. Me llamo Andrea Sullivan, tengo 35 años y durante los últimos 3 años fui quien mantuvo a mi familia a flote. Yo pagaba la hipoteca, la luz, el agua, el internet, el seguro del auto y prácticamente cada cuenta de la casa. Nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio. Pensaba que eso era lo que hacía una familia. Hasta aquella Nochebuena. Estábamos cenando cuando mi mamá dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró fijamente. Andrea, ya tienes 35 años. Es hora de que te vayas a vivir por tu cuenta. Ya no somos responsables de ti. Mi papá asintió. Tu mamá y yo estamos de acuerdo. Ya eres una mujer adulta. Tienes que hacer tu propia vida. Me quedé completamente sorprendida. Entonces mi hermana Lori soltó una carcajada. Por fin. Tarde o temprano esta casa será mía de todos modos. Mejor vete ahora para no tener que seguir viéndote. La miré sin responder. Durante años había pagado sus gastos también. Cuando necesitaba dinero para ropa, yo se lo daba. Cuando no podía pagar su auto, yo cubría la mensualidad. Cuando caía en alguna estafa por internet o necesitaba dinero para salir con sus amigos, mis padres me pedían que la ayudara. Y yo siempre lo hacía. Porque creía que algún día las cosas cambiarían. Mi papá había sufrido una lesión en la espalda trabajando en construcción 3 años antes. Después de eso, ya no pudo hacer trabajos pesados. Los trámites de su discapacidad tardaron meses. Mi mamá trabajaba pocas horas en una clínica y tampoco ganaba suficiente. Así que empecé ayudando con la despensa y la electricidad. Después pagué el agua. Luego el internet. Después el seguro. Y finalmente terminé pagando la hipoteca completa. Sin darme cuenta, me convertí en la persona que mantenía toda la casa. Cada 1 de mes, la hipoteca salía de mi cuenta. Cuando llegaba una factura, yo la pagaba. Cuando Lori tenía un problema, yo encontraba la manera de solucionarlo. Nunca llevé la cuenta. Ese fue mi error. Porque mientras yo trabajaba y pagaba, ellos comenzaron a pensar que mi dinero les pertenecía. Aquella noche, después de que mi familia me ordenara irme, respiré profundamente. Está bien, dije. Empezaré a empacar mañana. Mi mamá sonrió satisfecha. Es lo mejor para todos. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta. Entonces escuché la voz de mi mamá detrás de mí. Espera. Seguirás pagando las cuentas de la casa, ¿verdad? Me detuve. Me giré lentamente. ¿Qué dijiste? Mi mamá parecía confundida por mi reacción. La hipoteca, los servicios y los 530 pesos que todavía debemos. Tú puedes seguir pagándolos aunque ya no vivas aquí. Lori sonrió. Claro. Después de todo, siempre has ayudado a la familia. En ese instante entendí todo. No querían que me fuera de sus vidas. Querían que me fuera de la casa mientras mi dinero se quedaba con ellos. Los miré a los 4. No. El silencio fue inmediato. ¿Cómo que no? Preguntó mi mamá. Me dijeron que ya no soy parte de esta familia. Me dijeron que me vaya porque ya no son responsables de mí. Tomé mi bolso. Entonces tampoco voy a seguir siendo responsable de ustedes. Mi papá abrió la boca pero no encontró palabras. Lori dejó de sonreír. Mi mamá palideció. Por primera vez en 3 años, nadie sabía qué decir. Salí de aquella casa esa misma noche. Y por primera vez, no me sentí culpable. Durante años había confundido amor con sacrificio. Pensaba que mantener la paz significaba seguir pagando. Pero aquella noche aprendí algo que jamás volvería a olvidar. Cuando alguien te trata como una obligación, no puedes seguir comportándote como si fuera amor. Mi familia quería mi casa sin mí. Querían mi dinero sin mí. Querían mi sacrificio sin tener que respetarme. Así que les di exactamente lo que pidieron. Me fui. Y dejé de pagar. 3 días después, mi mamá me llamó desesperada. La hipoteca estaba por vencer. Las cuentas se habían acumulado. Y los 530 pesos seguían pendientes. Andrea, ¿cómo pudiste hacernos esto? Gritó por teléfono. Yo respiré profundamente. Mamá, ustedes me enseñaron que ya no era responsabilidad de la familia. Hice una pausa. Ahora simplemente estoy respetando su decisión. Y colgué. Por primera vez en años, mi sueldo era completamente mío. No había facturas ajenas.
No había deudas de mi hermana. No había favores obligatorios. Solo estaba yo construyendo mi propia vida. Y mientras mi familia enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, yo finalmente entendí que ayudar a alguien por amor es una cosa. Permitir que te utilicen es otra. Aquella Nochebuena me echaron de casa. Pero sin saberlo, también me liberaron. Llevé mi plato al fregadero, lo enjuagué y lo dejé en el escurridor. Detrás de mí escuché a Lori decir algo en voz baja. Mi papá soltó una pequeña risa. No me volteé. Entré a mi cuarto, me senté en la cama y me quedé mirando la pared durante varios minutos. La casa estaba tranquila otra vez. Nadie tocó a mi puerta. Nadie vino a preguntarme si estaba bien. Nadie se disculpó. Solo podía escuchar las voces de mi familia terminando la cena sin mí. Pensé en todos los años que había guardado silencio para evitar problemas. Y entonces entendí algo. Todo ese sacrificio no había servido para comprarme un lugar permanente en esa familia. Había pagado la hipoteca. Había pagado los servicios. Había ayudado a Lori. Había mantenido la casa funcionando. Pero en cuanto decidieron que yo era un estorbo, me echaron. Las palabras de aquella noche seguían dando vueltas en mi cabeza. Ya tienes 35. Comida gratis. Esta casa algún día será de Lori. Me dolían más estando sola en mi habitación. No dije nada más aquella noche. Pero algo dentro de mí había cambiado. A la mañana siguiente saqué mis maletas del closet. Comencé a guardar mi ropa, mis documentos importantes, mi computadora y algunas cosas que habían pertenecido a mi abuela. No tenía mucho que llevarme. La mayoría de los muebles pertenecían a la casa, así que los dejé. Para el mediodía, tenía 2 maletas y una bolsa grande junto a la puerta. Mi mamá entró a la sala y se quedó mirando mis cosas. ¿Te vas hoy? Ustedes me dijeron que me fuera. Ella frunció el ceño. Pensé que tardarías más en decidir qué hacer. Ya sé dónde quedarme. No era completamente cierto, pero no quería discutir. Mi papá apareció en el pasillo. ¿De verdad vas a hacer esto? Tomé la manija de la puerta. Entonces mi mamá me llamó. Andrea, espera. Tenemos que hablar de las cuentas. Me quedé quieta. ¿Qué cuentas? La hipoteca, los servicios, todavía necesitamos tu ayuda. Podrías seguir mandándonos dinero aunque ya no vivas aquí. Solo hasta que las cosas mejoren. La miré sin poder creerlo. ¿Me están echando de la casa y todavía quieren mi dinero? No te estamos echando, respondió ella. Solo te pedimos que te mudes. Mi papá suspiró. No seas egoísta. Nosotros te cuidamos durante años. Ahora te toca ayudarnos. Lori apareció en la entrada de la cocina con una sonrisa. No dijo nada. Solo estaba disfrutando la situación. Respiré profundamente. No. Mi mamá parpadeó. ¿Cómo que no? No voy a pagar una sola cuenta más. El silencio llenó la sala. Ustedes dijeron que ya no soy parte de esta casa. Entonces tampoco soy responsable de mantenerla. Mi mamá parecía indignada. Somos tu familia. Casi me reí. Eso no parecía importar anoche. Tomé mis maletas, salí por la puerta y las metí en mi auto. Escuché a mi mamá llamarme. No me detuve. Arranqué el coche y me fui. Por primera vez en años, no llevaba conmigo las preocupaciones de 4 adultos. Pasé los primeros 3 días en el sofá de una amiga llamada Hayden. Ella no hizo muchas preguntas. Solo me dio una cobija y me dijo que podía usar lo que necesitara. Su departamento era pequeño, pero tranquilo. Nadie dejaba cuentas sobre la mesa. Nadie me pedía dinero. Nadie esperaba que solucionara problemas que yo no había causado. Dormí mejor que en meses. Una mañana abrí mi aplicación bancaria. Por primera vez en 3 años, mi sueldo seguía completo en mi cuenta. No había transferencias automáticas. No había pagos inesperados. No había mensajes pidiendo dinero. Me quedé mirando el saldo. Entonces sentí algo que hacía mucho no sentía. Alivio. Me di cuenta de que podía pagar mi propia renta. Podía comprar comida. Podía ahorrar. Podía vivir para mí. Esa misma noche empecé a buscar departamentos. Encontré uno pequeño de una recámara. No era lujoso. El edificio era viejo y el piso rechinaba. Pero estaba limpio y era mío. 2 semanas después de salir de casa, recibí las llaves. Hayden me ayudó a subir mis cosas. El departamento estaba casi vacío.
Solo tenía un colchón en el piso. No me importaba. Era mi espacio. La primera noche me senté sobre el colchón y escuché el silencio. Nadie caminaba frente a mi puerta. Nadie dejaba notas sobre las cuentas. Nadie esperaba que mi sueldo alcanzara para 4 personas. Dormí toda la noche. Con el tiempo compré un sofá usado, una mesa pequeña, 2 platos y algunos cubiertos. Cocinaba solo para mí. Pagaba mis propias cuentas. Y cada pequeño gasto me recordaba que finalmente tenía control sobre mi vida. Un conocido me contó que en la antigua casa las cosas no iban bien. La hipoteca comenzaba a atrasarse. El internet había sido suspendido. Las cuentas se estaban acumulando. Antes habría corrido a ayudarlos. Pero esta vez no sentí esa necesidad. Ya no era mi responsabilidad. Pasaron unas 6 semanas. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era mi mamá. Andrea, solo quería saber cómo estás. Estoy bien. Hubo una pausa. Después llegó lo que yo esperaba. Las cosas están muy difíciles aquí. Necesitamos ayuda con las cuentas. ¿Podrías mandarnos algo? No. No tiene que ser mucho. Mamá, ya te dije que no voy a pagar esas cuentas. Pero somos tu familia. Ustedes me dijeron que me fuera. Cuando me necesitaban, yo era familia. Cuando decidieron que era un estorbo, dejaron de tratarme como tal. Ella se quedó callada. Sin tu ayuda vamos a perder la casa, dijo finalmente. Eso no es mi responsabilidad. Colgué. Unos días después recibí un mensaje de mi papá. Ven a casa. Tenemos que hablar. No respondí. El sábado siguiente, mis padres aparecieron en mi departamento sin avisar. Los vi por la mirilla. Abrí la puerta. ¿Qué hacen aquí? Tenemos que hablar, dijo mi papá. Ya dije todo lo que tenía que decir. Mi mamá habló desde atrás. Andrea, no puedes abandonarnos así. La miré. Ustedes me abandonaron primero. Mi papá levantó la voz. Nos debes. Te dimos un techo durante años. Y yo pagué por ese techo durante 3 años. Se quedó callado. Entonces hizo algo que jamás esperaba. Entró a mi departamento sin permiso. Miró alrededor y dijo: este lugar es demasiado pequeño. Sentí que la rabia empezaba a subir. Sal de mi departamento. Él cruzó los brazos. Necesitas ser responsable y ayudar a tu familia. Lo miré directamente. No les debo nada. Mi mamá intentó hablarme con su tono de siempre. Por favor, Andrea. Solo necesitamos un poco de ayuda. Negué con la cabeza. Todavía no entienden. No soy su banco. No soy su salvavidas. No voy a pagar por decisiones que ustedes tomaron. Los dos se quedaron en silencio. Entonces dije algo que nunca había tenido el valor de decir. No quiero volver a verlos. Abrí la puerta y esperé. Después de unos segundos mis padres salieron. Cerré la puerta. Puse el seguro. Y me quedé quieta escuchando sus pasos alejarse por las escaleras. Esta vez nadie regresó. Nadie volvió a tocar. Y por primera vez en mi vida, entendí que alejarme de mi familia no significaba que había dejado de quererlos. Significaba que finalmente había aprendido a quererme a mí misma, el límite que había marcado se mantuvo firme. Por primera vez, sentí que era definitivo. Pasaron los meses. De vez en cuando me llegaban noticias de mi familia por conocidos que todavía tenían contacto con mi mamá. Yo nunca preguntaba. Las noticias simplemente llegaban. La hipoteca de la casa seguía atrasándose. Las multas aumentaban y el banco ya había enviado una notificación formal. Mi mamá comenzó a trabajar turnos extras en la clínica, pero aún así no ganaba suficiente para cubrir todo. Mi papá intentó vender algunas herramientas y equipos viejos por internet. Vendió algunas cosas, pero no fue suficiente. La casa que antes parecía segura empezó a convertirse en una carga. El internet fue cortado más de una vez. La electricidad comenzó a atrasarse. Las cuentas se acumulaban. Mientras tanto, Lori tuvo que empezar a pagar su propia gasolina y su teléfono. Se quejaba con todo el mundo. Pero sus problemas no terminaron ahí. Volvió a caer en una estafa por internet que prometía ganancias rápidas. Perdió el dinero en pocos días. Después pidió prestado para cubrir la pérdida y tampoco pudo pagar ese préstamo. Comenzaron a llegar llamadas de cobranza. Lori acudió con mis padres buscando ayuda. Pero ellos ya no tenían dinero.
Los tres comenzaron a buscar casas más pequeñas por si perdían la que tenían. Cada uno culpaba a alguien. Lori decía que todo era mala suerte. Mis padres culpaban al dinero que yo había dejado de aportar. Nadie hablaba de los 3 años en los que yo había pagado prácticamente todo. Nadie mencionaba las transferencias que mantenían la casa funcionando mientras Lori gastaba sin preocuparse. Un día me contaron que el dolor de espalda de mi papá había empeorado. Otro conocido me dijo que mi mamá se veía agotada por los turnos extras y las preocupaciones. Lori seguía cambiando de trabajos y encontrando nuevas formas de perder dinero. Escuchaba todo eso. Pero ya no sentía la necesidad de intervenir. Antes habría llamado inmediatamente. Habría mandado dinero. Habría intentado solucionar el problema. Esta vez no. Su situación era real. Pero también era consecuencia de sus propias decisiones. Yo no celebraba sus problemas. Simplemente entendía que ya no eran mi responsabilidad. Mientras ellos enfrentaban sus dificultades, mi vida continuaba. Trabajo. Mi departamento. Mis propias cuentas. Mi propia tranquilidad. Por primera vez, mi sueldo era completamente mío. Ya no despertaba pensando cuánto dinero necesitarían esa semana. Ya no revisaba mi cuenta antes de comprar algo para mí. La tranquilidad que antes me parecía extraña se volvió normal. Pasaron los meses. Cada vez que escuchaba otra noticia sobre una deuda o una cuenta atrasada, sentía lo mismo. Nada. No culpa. No arrepentimiento. Solo la certeza de que había salido de una situación que me había consumido durante años. Casi un año después de aquella Nochebuena, mi vida era completamente diferente. Vivía en un departamento pequeño. Iba a trabajar. Regresaba a casa. Pagaba únicamente las cuentas que estaban a mi nombre. Cocinaba para mí. Pasaba mis tardes como yo quería. Mi familia finalmente perdió la casa y tuvo que mudarse a una renta mucho más pequeña al otro lado de la ciudad. Lori seguía lidiando con las deudas que había acumulado. Mis padres intentaban sobrevivir con sus ingresos limitados. A veces recibía noticias sobre ellos. Las escuchaba y después seguía con mi vida. Nunca me arrepentí de haberme ido. Tampoco me pregunté si debía volver a mandarles dinero. La decisión estaba tomada. Cada vez que veía mi cuenta bancaria y comprobaba que mi sueldo seguía ahí, recordaba por qué había salido de aquella casa. Durante años pensé que ser una buena hija significaba quedarme callada y pagar todo. Pensaba que amar a mi familia significaba cargar con sus problemas. Ahora sé que estaba equivocada. Sacrificarse sin recibir respeto no es amor. Es permitir que te utilicen. Lo aprendí aquella Nochebuena, sentada frente a las personas que yo había mantenido durante años y que aún así decidieron que yo era el problema. Poner límites no fue cruel. Fue necesario. Ellos me demostraron que mi valor para ellos estaba relacionado con el dinero que podía aportar. Cuando finalmente entendí eso, tuve 2 opciones. Podía quedarme y seguir aceptándolo. O podía irme. Elegí irme. Hoy mi vida es mucho más sencilla. Mi departamento es pequeño. Mi sueldo no es enorme. Pero todo lo que tengo es mío. Ya no vivo con miedo de que llegue otro mensaje pidiendo dinero. Ya no tengo que resolver problemas que no provoqué. Ya no necesito sacrificar mi estabilidad para sentir que pertenezco a una familia. Aprendí que cortar una relación no siempre significa que fracasaste. A veces significa que finalmente decidiste detener un ciclo. Mi familia se acostumbró a recibir. Yo me acostumbré a dar. Cuando dejé de hacerlo, todo cambió. Y aunque nuestra relación terminó, yo seguí adelante. Ahora entiendo que la paz no significa que nunca tengas problemas. Significa tener límites y estar dispuesto a defenderlos. Yo defendí los míos. El precio fue perder una relación que durante años intenté mantener. Pero lo que gané fue mucho más importante. Mi tranquilidad. Mi independencia. Y mi propia vida. Si alguna vez te hacen sentir culpable por dejar de darlo todo, recuerda algo. Tu valor no depende de cuánto dinero puedas aportar. Tu familia no debería quererte solo cuando eres útil. Yo tardé años en entenderlo. Pero aquella noche dije que no. Y ese pequeño no cambió mi vida para siempre. La casa que dejé era más grande que mi nuevo departamento. Pero mi nuevo hogar tenía algo que aquella casa nunca me dio. Paz. Y por primera vez en mucho tiempo, pude decirlo con total seguridad. Finalmente estaba en casa.